Ustedes ya, ahí estamos, ya saben cuál es el criterio. Si esto sale bien, borramos la grabación y si sale mal, lo difundimos. ¿Bien? Bueno, yo traje. Estamos cambiando un pan, no cambiando, digamos, esto es provisorio porque esto es caprichoso y aleatorio. En la semana, hace 15 días hicimos un texto de Borges que era un texto ensayístico, no era un cuento, no era un poema. Y hoy vamos a hacer algo parecido con Saer. Vamos a leer dos ensayos breves de Saer que hablan de la poesía, justamente. Es una excusa, ¿no es cierto?, para meternos también un poco en el tema de la poesía. Obviamente. Son textos, al ser textos ensayísticos que expresan la opinión, digamos, del autor, hay algunas partes que son un poco taxativas, nosotros no tenemos por qué estar de acuerdo, obviamente, con todas sus afirmaciones, pero me parece que tira unas cuantas puntas que nos van a permitir a nosotros pensar, seguir pensando un poquito más así en esta cuestión de la poesía. Yo estoy un poco inhibido porque tengo un montón de escritores adelante, ¿no es cierto? Entonces tengo miedo a hacer un papelón. Vamos a tratar Pero vos sos escritor también, No, así yo no que soy escritor, soy un amateur, pero no un diletante. Bueno, no importa. ya. Eh, estos ensayos están, uno está en el concepto de ficción, que es un libro muy conocido de Saer, ¿no es cierto? Del que vi que andaban últimamente ahí posteando cosas, y el otro está en los borradores inéditos, en el tomo 4 me parece. Eh, Ustedes saben que después que murió Saer aparecieron un montón de textos que fueron, o sea, salieron publicados así como inéditos, una contradicción porque una vez que lo publicaste ya no está más inédito, ¿no? Pero bueno, hay un borrador inédito de poesía, hay otro de ensayos, hay otro de cuentos, hay otro que hay fragmentos, o formas larvarias de lo que después fueron textos canónicos de Saer, como por ejemplo El Entenado o Glosa y demás. Bueno, y eso es muy interesante para que el que quiera profundizar en la obra de Saer, ¿no? Entonces, y estos libros aparecieron póstumamente, digamos, pero son ensayos, estos dos ensayos son más o menos de fines de la década del 60 y principios de la década del 70. Vamos a ir directamente, vamos a ir leyendo y parando. Son breves, esto no va a durar demasiado, no teman. Este, entonces, el primero se llama Función actual de la poesía, ¿eh? Una modesta proposición. Ubiquémonos, fines de la década del 60, más o menos. Y dice lo siguiente. No hay manifiesto que esté a la altura de una poesía, ¿eh? Pero los manifiestos son el síntoma de una crisis de la poesía, al menos para los hombres que escriben. En la mente de un hombre que escribe un manifiesto, es decir, una declaración práctica sobre una poética posible, la producción poética de su tiempo es un desierto. El manifiesto quiere legislar, por eso los manifiestos suelen ser vagos, preconizan la libertad, la modernidad, etcétera, o inconsecuentes. Un manifiesto serio debe suponer una crítica lúcida, es decir, un análisis histórico de la poesía. Los manifiestos ultraístas, aquellos del grupo primero de Borges, ¿se acuerdan, no? Por ejemplo, pretendían insertar históricamente en el decurso de la poesía argentina un elemento perturbador, la metáfora, y modificar de ese modo todo el decurso de la historia poética. Nadie fue consecuentemente ultraísta más que por un par de años, pero la poesía de Borges permitió que pasáramos del modernismo a otra cosa. Bien, voy a parar un segundito acá. Acá está planteando el tema de los manifiestos. Eso de los manifiestos, a mí es un tema que me interesó siempre muchísimo. Sobre todo, los manifiestos literarios, ¿no es cierto? Los manifiestos, y más específicamente los manifiestos poéticos, ¿no es cierto? Y acá, es más o menos lo que está expresando Saer, al hablar de los manifiestos, se hace como una contradicción, ¿no es cierto? Entre lo que es el manifiesto, la presentación, digamos, en sociedad de una cierta propuesta nueva, que dice moderno, lo que sea, y lo que es efectivamente la propia producción poética,
que está manifestando, en todo caso, que se está dando a conocer en ese manifiesto. Por ejemplo, hay un ejemplo que para mí que es clave, los surrealistas, ¿no? Bueno, la poesía surrealista, las producciones propiamente poéticas surrealistas, digamos, la ideología de base, si se puede llamar así, o el criterio de base, es que si se entendía, no era surrealista, o sea, los tipos no apuntaban a que la cosa se entendiera racionalmente, ni que tuviera ningún tipo de mensaje, sino que postulaban una libertad que hiciera en todo caso aflorar cosas nuevas, misteriosas y desconocidas, ¿no es cierto? Los tipos estaban por la abolición del filtro racional y dejar que la cuestión, a través de distintos procedimientos, surgiera directamente desde la zona oscura, digamos, del ser, ¿no es cierto? O del artista en todo caso. Ahora, ¿qué pasa? Esa pretensión, y que uno lo ve en los textos mismos, que son muchas veces incomprensibles, o sea, exitosos desde su punto de vista, está claramente explicada en manifiestos que parecen la Constitución Nacional, ¿no es cierto? Punto uno. No deberá hacerse tal cosa, deberá hacerse tal otra. A la hora de, bueno, tomar tal. Entonces hay una contradicción ahí. Los manifiestos se presentan en un lenguaje absolutamente didáctico. Yo diría que a veces hasta casi académico, o en todo caso en un lenguaje social que es comprensible por cualquiera. Pues, de hecho, la idea de un manifiesto es que lo entienda cualquiera, ¿no es cierto? Entonces, hay una contradicción entre el envío propiamente artístico, surrealista, y su presentación a través de manifiestos que, digamos, estarían destinados para los lectores burgueses, ¿no es cierto? O sea, vamos a explicar lo que hacemos al tipo que está fuera del asunto. Entonces, es una contradicción que nunca se termina de solucionar, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos? ¿Escribimos poesía o escribimos manifiesto? ¿Qué tiene que ver nuestro manifiesto con nuestro envío específicamente artístico? Bueno, esto es lo que está poniendo acá, de alguna manera, Saer, que después va a cargar un poco más las tintas. Saer también tenía sus propios venenos personales contra ciertos escritores y contra cierta manera de hacer las cosas, ¿no es cierto? Y el ámbito del ensayo era el lugar propicio para que él manifestara todas estas cuestiones, ¿eh? Entonces, eh, manifiesto contra efectivamente producción. Y menciona al pasar ahí a Borges en su época ultraísta. Ustedes saben, Borges en su primera juventud, digamos, o en su juventud, perteneció, o dijo, no, sí, perteneció al movimiento llamado ultraísta, que era un desprendimiento, una especie de versión española del expresionismo alemán, en fin, una vanguardia. Y como toda vanguardia se proponía barrer con todo lo anterior, y empezar de cero de nuevo con algunas cuestiones, con un punto clave que era la metáfora. O sea, la idea de los ultraístas era remetaforizar, digamos, la poesía modernista, que era la que en ese momento estaba en boga, o sea, poner en actualidad el tema el de la metáfora, es decir, inventar metáforas nuevas que expresaran con mayor crudeza la propia realidad que se vivía en aquel momento, ¿no? Borges se va a arrepentir durante toda su vida de ese paso por el ultraísmo, este, y llegó a la conclusión de que no se pueden inventar metáforas, de que las metáforas ya están todas inventadas en todo caso. Inventar metáforas es un intento un poquito ridículo, pero acá Saer dice algo interesante y es lo siguiente, me parece a mí, ¿no es cierto? Dice... Nadie fue consecuentemente ultraísta más que por un par de años, pero la poesía de Borges permitió que pasáramos del modernismo a otra cosa. O sea, pese a que el ultraísmo en sí fue una cosa provisoria, sí fue una bisagra como para después cambiar el movimiento anterior y pasar a una cosa nueva, que ya no era ultraísmo, era otra cosa, ¿no es cierto? De alguna manera puso al día la retórica antigua esta del modernismo. Después ya se escribió de otra manera, no necesariamente ultraísta, es decir, el ultraísmo fue una crisis, todas las vanguardias expresan un momento de crisis, ¿no? O de bisagra. Qué horrible la palabra bisagra, ¿por qué la sigo usando? Es una palabra de ferreteros esa, no sé, no importa. Este,
o digamos, fue un movimiento, un momento de transición que permitió después escribir de otra manera. En general le pasa con todas las vanguardias, o sea, se postulan bajo unos parámetros estrictos, pero lo único que hacen en todo caso es romper con lo anterior y abren una puerta de libertad hacia los que vengan después para que escriban de otra manera. Las vanguardias dan permisos, por decirlo de alguna forma, o nos hacen ver que se pueden hacer otras cosas y no las que se venían haciendo. Y ese es el valor de las vanguardias. El valor de las vanguardias es un valor histórico, ¿no? Histórico que se agota en un momento dado, no es un valor perdurable, ¿eh? Son momentos de crisis que se expresan a través de distintas vanguardias, ¿eh? Y hubo Sí, tantísimas vanguardias y las sigue y las seguirá habiendo, ¿no es cierto? Pero son siempre provisorias y siempre tienen un afán de pureza, de volver a poner en valor lo gastado. Y bueno, todo termina en algún momento volviendo a ser tradición, porque la tradición va absorbiendo todo, ¿no? Entonces, las vanguardias son puntos históricos de crisis de alguna cuestión. Perfecto. Esta es la primera parte del asunto. A ver, un momento, me parece que está entrando alguien. A ver, ya estoy, ¿eh? No me quiero distraer. Sí, acá está. Está Lucrecia por entrar. sí. Bueno, entonces, ¿Podemos comentar algo? sí, dale, sí, cómo no. No, 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 digo porque por ahí tenés un hilo conductor y... No, yo mira, no tengo ningún hilo en general, ojalá tuviera un hilo conductor, estaría, en fin, bueno, sí, comentá, dale, dale. No, no, digamos, son dos comentarios mínimos que, digamos, lo que vos bien definís como momento de crisis y establecimiento de un manifiesto de las vanguardias, también tiene un correlato histórico que, digamos, es un correlato político que está por detrás de esas vanguardias. No es casual que la mayoría de las vanguardias que hoy las llamamos de vanguardias históricas, surrealismo, dadaísmo, ultraísmo, etcétera, eh, digamos, hayan sido casi contemporáneas y más allá de su fugacidad, ¿no? Que bien explicaste recién, que tienen que ver con un correlato político que es el inicio de ciertas modificaciones muy, muy fuertes a nivel político y social, básicamente en Europa, Sí, ¿no? seguro, claro que Digamos, sí, sí, sí. como centro en Europa. Y O el sea, otro, sí, sí, perdón. no, dale, dale. No, 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 que el otro comentario también es mínimo, que siempre las vanguardias son vanguardias de una tradición, ¿no? Sí, claro, No sé a claro, quién le claro. pertenece digamos, este texto que dice tradición de la vanguardia, vanguardia de la tradición. Sí, No bueno. sé, es de alguien Este, será. claro, en realidad, sí, lo que vos decís, digamos, el correlato político que se manifiesta en las vanguardias, digamos, estamos hablando de estas vanguardias del principio del siglo XX, ¿no es cierto? Esto, digamos, surge a partir de la Primera Guerra Mundial, digamos, el fenómeno específicamente llamado vanguardias, ¿no es cierto? Porque antes se llamaba de otra manera. Sí, Pero la Primera Guerra Mundial, que fue el desastre universal que terminó de barrer con todos los valores anteriores, en todo sentido, ¿no? Obviamente no solo en el arte sería sí, lo de sí, menos en todo caso, ¿no? Pero barrió con sistemas políticos, con manera de vivir, con sistemas religiosos, con todo. Se hizo una tabla rasa. Y entonces surgió, desde muchos puntos del campo cultural y político, surgieron vanguardias, qué sé yo. La Revolución Rusa fue una vanguardia también, si uno sí, quiere verlo de esa manera, y sí, otras, ¿no? sí, Y otras sí, cuestiones. sí, 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 Entonces, el término vanguardia, curiosamente, es un término militar también, ¿no? sí, Tengamos en cuenta que tiene ese peso también semántico, ¿no? sí, Eso ya lo decía Baudelaire, ¿no es cierto? El tema que hacía la comparación. Entonces, bueno, sigue Saer, entonces con esto, dice, ¿cuál es y bueno, y acá va a pasar a hablar del estado actual de nuestra poesía, ¿eh? O sea, nuestra poesía argentina, ¿no? Eh,
¿Cuál es el estado actual de nuestra poesía? Y dice así, si hacemos una valoración puramente numérica, no nos faltan razones para sentirnos optimistas. Bueno, esto es una cuestión del año fines de los 60. Vamos a plantear esta pregunta o a jugar un paralelo con esta pregunta para preguntarnos cuál es el estado actual de ahora de nuestra poesía. Ya que estamos, viste, no nos cuesta nada, viste. Por ahí nos metemos en algún quilombo, iba a decir, pero digamos en algún dilema, digamos, ¿no es cierto? Pero podemos trasladarla a nuestros días, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el estado actual de nuestra poesía? Dice, si valoramos puramente lo numérico, no nos faltan razones para sentirnos optimistas. El hecho de que mucha gente escriba poesía, aunque la escriba mal, no es en sí pernicioso, porque impone que hay un público bastante numeroso, que es desde ya una buena razón para que los poetas de valor sigan escribiendo, pero por experiencia personal me parece advertir que es bastante difícil para un poeta reconocer que al mundo de la poesía no tiene acceso más que como público. Ahí hay una observación interesante, ¿no es cierto? Un poeta le cuesta reconocer que al mundo de la poesía solamente tiene acceso como público. ¿Qué quiere decir? O como lector en todo caso, ¿no sé? ¿Qué quiere decir? Acá por un lado está haciendo una diferenciación entre esa poesía, digamos, que se escribe mal, pero que está bien que se escriba, porque hace a la cosa, a que la cosa se siga moviendo, y todo el mundo se considera un poeta en todo caso. ¿Por qué no se va a considerar un poeta? Pero, ¿qué pasa con ese poeta? Cuando está enfrentado con los grandes textos, por ejemplo. Eh, y por ahí es un simple lector ante eso, y cuesta reconocer. Bueno, a mí no me da el cuero para llegar acá. De esto, soy lector, no puedo ser otra cosa que lector, y en todo caso, opinar. Un poco está tirando para ese lado, ¿no? Está cargando las tintas también, y que son los que están a su lado los que hacen poesía de verdad. Un hombre que se cree poeta, aunque no lo sea, se ha formulado de hecho una poética y ejerce un gusto poético que es infalible para juzgar a poetas que han escrito 40 años antes que él, pero que difícilmente es ecuánime con su contemporáneo. Esto es lo que pasa con el fenómeno de la poesía, ¿no es cierto? Que seguimos sin saber qué es la poesía. Este, y no lo vamos a saber nunca, por lo menos este año no lo vamos a saber, a lo mejor el año que viene sí, pero bueno. Y esto es interesante porque dice, este tipo que se cree poeta, aunque tal vez no lo sea, tiene su propia poética, o sea, la manera en que uno lee implica una poética propia, ¿no es cierto? Y como venimos educados en la gran poesía, digamos la gran entre comillas, digamos la poesía ya más establecida, más cristalizada de hace 40 años, ahí sí somos capaces de juzgar si está bien, si está mal, si nos gusta, si no nos gusta, pero es mucho más difícil ejercer esto con las producciones contemporáneas de uno mismo como lector. Yo creo que esto nos pasa a cualquiera. ¿M? Yo puedo Este, decir algo de Isaías, sí, Mirta, dale. es que, bueno, no sé cómo voy a decirlo. Justamente este artículo es muy menor y marca esos entripados en los que él estuvo, digamos, eh, cuando uno lee el ensayo El río sin orillas, el ensayo imaginario que uno a veces no se mete porque puntualiza cosas menores. Yo quiero decir que es muy menor esto. Yo hubiera empezado por el otro, porque fíjate que él tuvo líos con las escrituras y a posteriores, todos estos borradores inéditos, esto, aparecieron después con fechas que no son muy ciertas. En cambio, el libro, el concepto de ficción y el artículo donde aparece la poesía es más, ay, ¿cómo decir? Esto es menor en la producción de él y está ya más contaminado con esa prosa tan
polémica que él usa en el ensayo imaginario. Entonces, yo quiero decir, no sé lo que quiero decir que a este artículo lo veo muy menor. Sí, 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 estamos de acuerdo. Sí, Estoy pienso que, porque él después tuvo muchos problemas de editoriales, de polémicas, de cosas menores, y no sabemos estos posteriores o llamados borradores inéditos, eh, el grado no de autenticidad, sino de jerarquía que tienen no, sus... no, yo estoy de acuerdo. Acá hay dos cosas, vos dijiste. Por un no lado digo está el tema de está pero el tema de la jerarquía. Yo efectivamente creo que los dos ensayos son un poco menores, ¿viste? Tal vez el segundo ensayo que vamos a leer es un poco más sólido, que salió publicado y demás, ¿no? no, yo sí, porque salió en el 68, yo tengo un libro del 68 Sí, está ahí. bien, pero digamos, en cuanto a la autenticidad, no cabe ninguna duda, ¿viste? Porque Pero esto, él tampoco fue nadie, somos así, que tuvo la misma, incluso, eh, ¿cómo decir? Que tuvo la misma eh, altura con relación a sus a otros escritores o a la polémica que se mete tan de lleno en un libro histórico como es el ensayo imaginario del río sí, sin claro. orillas, que uno ahí puede polemizar en cada línea No, está bien, prácticamente. perfecto, pero a mí lo que me parece interesante de estos dos ensayos son las puntas sueltas que va tirando, ¿no es cierto? O sea, temas que él va poniendo sobre la mesa que casualmente, o no, viste, coinciden con algunas reflexiones que uno mismo ha hecho sobre estas cosas, ¿no es cierto? Entonces, por ahí nos sirve más que, por eso yo les decía, no hay que tomárselos al pie de la letra, uno puede estar de acuerdo o no, pero sí que responden o hacen algún tipo de eco con alguna reflexión que uno mismo ha tenido, ¿viste? Cualquier persona, digamos, del Sí, es oficio. eso, pero es más en el otro ensayo se plantean más historia, naturaleza, lenguaje, Exactamente, bueno, es más él va a interesante. plantear en el otro ensayo una cierta dicotomía entre lo que él llama naturaleza e historia, efectivamente. Bueno, Y vamos, lenguaje. pero vamos a agarrarnos de algunas preguntas que se abren acá en este borrador, si vos querés, porque no deja de ser un borrador. Sí. Para tratar de traerlo a nuestra propia época, ¿no sé? ¿A qué nos pasa a nosotros, en todo caso, ante este fenómeno, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Igual es breve, ¿viste? En la Argentina actual, la mala poesía está sustentada por dos prejuicios que generalmente se oponen. Acá se va a meter con una dicotomía, ¿eh? Que vamos a ver en qué resulta. Dice, la mala poesía, este momento que estoy, y acá está. Dice, hay dos prejuicios que generalmente se oponen, el de la vanguardia y el del compromiso, ¿eh? ¿Se acuerdan? La poesía comprometida, por un lado, la poesía, digamos, poesía comprometida, poesía social, poesía política específicamente, con esa intención escrita, y la vanguardia, digamos, en el sentido de una poesía más pura, ¿viste? Más del arte por el arte. Dice, pero vanguardia y compromiso no son más que buenos propósitos. Nadie es vanguardista por decisión. Y los sentimientos, sin duda edificantes, que mueven a ciertos escritores a pronunciarse por el compromiso, a veces no pasan de un pretexto para ocultar la falta de coraje necesario que hace que un escritor se decida a ir, en apariencia, a contrapelo de la historia y de sus contemporáneos. Y remata con esto. A mi modo de ver, el escritor más comprometido de la Argentina es Jorge Luis Borges. Por lo menos con él sabemos a qué atenernos. Fíjense, ahí hay un puntito de provocación, evidentemente, ¿viste? Al decir que el escritor más comprometido es Borges, lo justifica diciendo, por lo menos con él sabemos a qué atenerlo. Borges, digamos, en el sentido ideológico, porque está hablando de comprometido, de poesía de compromiso. O sea, cuando uno dice
la poesía comprometida, en primera instancia, el último en que termina pensando es en Borges. Y sin embargo, acá él afirma contra esa opinión general que es el más comprometido de todos, porque sabemos a qué atenernos. Vos sabés que te puede gustar o no la ideología de Borges, pero la expresó siempre, o sea, siempre fue honesto en ese sentido. O sea, fue comprometido en todo caso con su propia ideología, errada o no, simpática o no, como uno quiera, viste, vivirla, cada uno, viste. Pero en ese sentido, bueno, yo estoy de acuerdo con esto. ¿M? O sea, digamos, fue un tipo comprometido en serio. Hay otros, ¿no? Si no es que simplemente se trate de Borges, ¿no? Pero él lo pone como un caso, como el caso del más comprometido. Él va, viste, se tira a la pileta directamente. Bueno, sigamos. Este, creo que muchos escritores actuales de la Argentina y de América en general, para no hablar de los europeos, ¿viste? Son mucho menos honestos que Borges. Y vamos a aclarar algo, ¿no es cierto? No es que a Saer le encantara Borges, ¿eh? Él tuvo sus grandes enfrentamientos, o sea, lo criticó muchísimo, sobre todo por su ideología, ¿no es cierto? Y por sus últimos años en los que Borges se convirtió en una figura casi circense, digamos, demasiado mediática, en un contestador de reportajes, ingenioso. Saer lo criticó muchísimo a Borges. Entonces, bueno, esto, que afirme esto en este momento es interesante, ¿no? Y dice así, fueron mucho menos honestos que Borges. Tengo la impresión de que están en la izquierda porque no se atreven a decir que están en la derecha, o que por lo menos la política los deja indiferentes, que sufren demasiado por su propio destino individual como para que le quede sufrimiento para los otros. El escritor que se dice comprometido parece más moral que el vanguardista, pero los dos aprovechan para guarecerse a la sombra de una falsa antinomia. Es tan hipócrita el uno como el otro. Es hora de que empecemos a juzgar a nuestros escritores por lo que han escrito y no por sus buenos propósitos. Y acá plantea un tema bien interesante, me parece a mí, y siempre actual. ¿Eh? Ahora, ¿qué somos en definitiva? Habría que hacerse unas cuantas preguntas, ¿no es cierto? ¿Somos escritores? Bien. ¿Somos artistas? ¿Somos poetas? Bueno, si somos artistas, si somos poetas, obedecemos a los criterios de un cierto arte, una cierta manera de hacer las cosas. ¿Cómo nos van a juzgar a nosotros, más allá de bueno o malo? O sea, un texto más eficaz o menos eficaz, ¿en base a qué? ¿A nuestros buenos propósitos, a nuestras buenas intenciones o a los resultados que obtenemos ejerciendo el arte de la retórica en este caso? Yo tiendo a creer que a uno lo van a juzgar por los resultados de sus envíos, en definitiva. Estarán bien escritos, estarán mal escritos, serán mediocres, serán malos, no sé, pero por criterios intrínsecos al arte que estoy ejerciendo. Si fuera pintor sería exactamente lo mismo, o músico. ¿Mm? Pero no por mis intenciones. O sea, yo puedo tener las mejores intenciones del mundo, puedo ser el tipo más comprometido con las causas más nobles del mundo o con las más inmundas, qué sé yo. Pero ¿cuál es el resultado de mi arte en todo caso? No me pueden juzgar por, bueno, y bueno, este texto es horrible, pero el tipo tuvo buenas intenciones, ¿viste? Eso no es una manera de, ¿viste? Y lo que está poniendo acá en el tapete es eso, ¿no es cierto? Este juzgar a la gente por sus intenciones es algo mucho más común de lo que nos parece, ¿eh? O sea, hay muchas, hay cierto, digamos, no quiero hablar simplemente de escritores, vamos a decir cualquier artista, ¿no? Está muy acolchonado en esto de las intenciones, sobre todo en periodos en que hay olas de pensamiento, ¿no es cierto?, a las que el artista responde, muchas veces honestamente, y muchas veces se prende de una ola para estar en el candelero, ¿no? Ahora, perfecto, haga lo que haga. ¿Cómo es el poema? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Me aporta algo? ¿Está bien escrito o es una porquería? La intención a mí no me interesa, yo no quiero ver intenciones en un texto, o sea, quiero ver resultados. Esto me pasa a mí, lo estoy diciendo a título individual. A lo mejor alguno de los presentes tiene otro criterio para juzgar eso.
Pero bueno, esto lo pone, me parece que es necesario cada tanto volver a poner estas cosas en actualidad, ¿no es cierto? Entonces dice, bueno, y no por sus buenos propósitos. Y si analizamos con un poco de seriedad y un poco de trabajo la actual literatura argentina, nos encontramos con que el 90%, esto de decir el 90%, acá vamos a darle la derecha a Mirta, es una canchereada, qué sé yo, bueno, ¿dónde mide? ¿El 90, el 85 o el 92? Pero bueno, no importa, dice muchos, quiere decir, ¿no es cierto? Que el 90% de nuestros escritores, ya sean vanguardistas o comprometidos, carecen de talento. Son ingenuos e incultos en el mejor de los casos y mentirosos e hipócritas en el peor. Cortázar, por ejemplo, pasa por un vanguardista. Se lo ha comparado con Borges, con Joyce, con Lautréamont. Desde luego, nadie se ha tomado el trabajo de fundamentar esa comparación. O en el mejor de los casos, advertimos que el crítico que hace la comparación no ha leído ni a Joyce ni a Lautréamont. De paso, tiramos abajo de un colectivo a Cortázar, otro tipo que Alquezaer odiaba, digamos, y no muy cordialmente, ¿no? Son los caprichos del ensayista también esto, ¿no? Dice, Cortázar, espíritu goetheano, sintetiza las dos corrientes siempre, el vanguardismo y el compromiso, desde luego a nivel declarativo. Lloran la muerte de Ernesto Guevara en malos versos que Guevara vivo hubiera deplorado. Reciben premios en Casa de las Américas o son jurados en el concurso anual. Y después vuelven a casa a hacer una vida que no difiere casi nada, mutatis mutandis, de la de Lugones o en el mejor de los casos, de la de Pascual Contursi. Hay algo ahí, ¿eh? Este, hay algo. Bueno, esto lo dice Saer, no lo digo yo, ¿eh? Para apoyar todo esto, se ha inventado el apogeo de la literatura argentina, de modo que todo pasa por el mejor de los mundos posibles. Y remata con esto. Nuestros escritores han estado demasiado tiempo comprometidos. Ya es hora de que se casen. Y ahí termina el ensayo. Es, nada, es una provocación interesante. Ya es hora de que se casen, ¿viste? Basta de compromiso. Hagamos algo, ¿no? A mí me parece que esto lo podemos traer perfectamente a la época actual. No para dar nombres, es para hablar en general de la cosa, ¿no es cierto? Porque estos son fenómenos que siguen teniendo vigencia. Y está bien, es un borrador, es un texto menor, pero plantea 4 o 5 puntos que a nosotros, me parece a mí que nos pueden resultar productivos para pensar hoy en día, ¿no? O las cosas estas desde hoy en día. Tenemos derecho a hacerlo, ¿por qué no? ¿Viste? Porque uno también este, tiende a considerar, ¿no es cierto?, por aquello de que todo tiempo pasado fue mejor, ¿no? De que los grandes estaban antes, ¿viste? De las cosas, de que todo ya sucedió, y la cosa sigue sucediendo, ¿no es cierto? Uno no se da cuenta del todo por este síndrome de contigüidad que tiene con lo contemporáneo que no le permite apreciar las cosas en toda su dimensión, pero que es cierto, sigue siendo cierto, digamos que se escribe mucha poesía, sigue, yo lo veo, o sea, hay una efervescencia que está ahí, por más que no se manifieste en eventos masivos, no estoy hablando de eso, digamos, pues yo veo poetas por todos lados, por todos lados, hay un evento acá, otro evento allá, y la gente publica, la gente mueve sus cosas, o sea, hay un magma que se está moviendo, sin hacer valoraciones, ¿eh? Hay de todo, ¿m? Muchísimo de todo eso, no voy a decir 90% ni 85%, pero mucho de eso es malo. Hay algunas cosas buenas, hay algunas cosas interesantes, ¿no? ¿Vos querías decir algo, Daniel? Sí, no, dos ejemplos quería dar, ¿no? Uno que es muy actual, que es, no porque fuera poeta, ¿no? Sino porque era un gran novelista comprometido en su momento, que es el de Vargas Llosa, ¿no? Ajá, sí. Que en algún momento, bueno, se alzaron voces cuando se lo invitó a abrir la Feria del Libro. También, bueno,
Estamos en medio de la Feria del Libro, terminándola, y Exacto. creo que hubo como una especie de autocrítica hacia eso que en su momento fue una hostilidad, y juzgar literariamente a una persona porque había cambiado de ideología, cuando fueron muchos los que les pasó eso, ¿no? Los que eran de izquierda en los 60 y luego mutaron por reacción hacia el otro, no sé si extremo en el caso de Vargas Llosa, pero por lo menos a la otra punta del dial, ¿no? Y bueno, ahora cuando murió muy recientemente, me parece como que, como siempre pasa que una persona fallece, comenzaron a valorarlo desde otro punto de vista, ¿no? Y, y después una cosa que me llamó mucho la atención, hay un poeta que se llama Julián Axat, que está promocionando mucho un libro, perdón, ya sé que acá no estamos para dar nombres, pero igual no, No, yo no sí, estoy sí. abriendo juicio de valor sobre nada, ¿no? Que me llama mucho la atención, porque he leído cosas interesantes de él, textos más que poemas. Un libro que tiene un título que es un manifiesto, que se llama, lo cito de memoria, algo así, como toda poesía es hostil al anarcocapitalismo. Ah, sí, sí, Hay como una sí. especie de caricatura de Milley en la tapa, en una Sí. especie de situación furiosa. Y yo dije, bueno, esto es muy raro que tenga que ver con la poesía, un libro que se titula de esa manera. Más allá de que uno pueda estar de acuerdo o no, digamos, ¿no? No, Pero ahí seguro. aparece la idea de que Antologías. esta idea de que la poesía como manifiesto que va a terminar derrumbando al capitalismo, toda esta Sí, cosa que es sí. una cosa casi infantil O desde mi sea, punto es de que en vista, realidad ¿no? lo que, siguiendo lo que decía Saer, está poniendo la intención directamente en el título, o sea, los propósitos directamente en el título. Claro, Eso es porque una no puede antología, funcionar Daniel, ¿eh? poéticamente. ¿Eh? Yo entiendo que es una antología Es una eso. antología, pero el Sí, título es muy poco poético, digamos, ¿no? sí, Es un Sí, sí. título de un claro. manifiesto, digamos, o es un manifiesto sobre un manifiesto, ni siquiera es un manifiesto, es como asignar directamente una intención desde el título. A mí me parece un error, es una cosa, a mí por lo menos no me llama la atención como hecho poético eso. Pero Sí. bueno, no sé, nada, está muy promocionado en redes y siempre me llamó mucho la atención que se titulara así un libro por parte de alguien que es un poeta, ¿no? Porque lo es Ah, en sí, realidad. sí, sí. A ver, Correcto, Ricardo, vos que estás con la mano levantada. No, una pequeña aclaración sobre el tema de esa antología. Primero, es una antología, no un manifiesto, es una manifestación política, no un manifiesto, que es distinto. Tiene un prólogo, no sé si lo leyó Daniel, el prólogo del libro, y no sé si leyó el libro, pero el libro es exactamente una antología de quienes, digamos, se sienten, eh, digamos, que rechazan la posición política de Milei, y el título sí tiene que ver con la poesía, porque, aunque uno pueda pensar que no es poético, es la utilización de un verso, digamos, de un verso inicial de un poema de Juan Gelman que dice, toda poesía es hostil al capitalismo, que a su vez, que a su vez está tomado de una frase de Marx. Esa frase está escrita en la contribución a la crítica de la economía política y lo que decía es distinto a lo que dice Hellman, ¿no? El texto de Marx dice que el capitalismo no, digamos, se resiente, digamos, y no quiere, no lo puedo citar textual porque no tengo tanta memoria, pero que hay dos cosas que no soporta, digamos, y no, porque no las puede reducir absolutamente a mercancía, que es el arte, y dice el arte y la poesía, ¿no? Marx Eh, hace esa diferenciación. habría que Eh, ver, ¿viste? Sí, claro, está bien. Bueno, Hellman lo da vuelta y dice algo que yo no acuerdo con la postura, porque no necesariamente toda poesía es hostil al capitalismo, no, por supuesto, ¿viste? y lo que Además hace son Julián Axat es tomar eso. Pero el libro es, es exactamente, el libro es una antología. Es una son títulos antología de... provocadores, además, ¿viste? Agitadores, o sea, uno puede entender Sí, también que es tienen una eso. función que va un poco más allá de lo literario y demás, ¿no es cierto? Exactamente, va Este, más allá de y lo lo que literario. decía Marx, en todo caso, yo no, la verdad que no estoy a la altura de opinar porque ¿viste? No estoy metido en el tema, pero digamos
que el capitalismo no pueda asimilar el arte y la poesía, es discutible también, ¿viste? Pero me parece que Exactamente. es muy discutible porque ya estábamos viendo los resultados que también eso está asimilado, ¿no? Pero bueno, no importa, más allá de eso, o sea, este pequeño ensayo o esbozo de SAE nos pone ante las preguntas que me parece a mí que uno podría seguir haciéndose con otros parámetros, ¿no es cierto? Obviamente no se escribe como en aquella época, es otra cosa, pero me parece que el tema de base, digamos, que es el propósito versus el resultado, ¿viste? ¿Qué me propongo hacer y qué resultado consigo, en todo caso? O sea, yo estoy ejerciendo un oficio. Yo digo, cuando yo digo yo, no digo yo, digo cualquier cosa, ¿viste? Alguien está ejerciendo un oficio, cualquiera, en el que se supone que tiene que ser más o menos conocedor o experto, no sé si experto, pero bueno, tiene que manejarlo con cierta solvencia. Bueno, eso me permitirá llegar a algún resultado, más allá de la intención, ¿viste? Porque está bien. Yo quiero hacer, iba a decir un chiste pésimo, pero me lo voy a ahorrar porque, viste, no importa. Pero quiero hacer un artefacto de utilidad, digamos, sanitaria y me sale otro, completamente opuesto. Hay un chiste de eso. Bueno, entonces, no es lo que me salga, es lo que yo tengo que hacer en todo caso con mi expertise, con mi experiencia, ¿viste? Más allá de las intenciones, ¿viste? Y lo que sí hay mucha gente, digamos, acolchonada en buenas intenciones, buenas en cualquier sentido, quiero decir, ¿eh? No, y con gente hay un cierto amiguismo también de las buenas intenciones que contiene a mucha gente, un momento voy a silenciar esto, ahí está, que contiene a mucha gente que por ahí, tal vez le fuera mejor dedicándose a otra cosa, ¿eh? Pues tampoco hay por qué ser poeta, ¿por qué tendría que ser uno poeta? ¿Por qué es mejor ser poeta que ser otra cosa? Hay tantas cosas para hacer en el universo, o para no hacer o dejar de hacer, ¿viste? Entonces, bueno, me parece que lo que pone un poco en cuestión es esta cosa. El segundo ensayo, ¿eh? Que ese sí apareció ya publicado en el concepto de ficción, es el que comentaba recién Mirta. Bueno, vamos a hacer un pequeño paréntesis porque yo quiero mostrar algo ya que lo tengo a Mirta ahí. Cuento con tu atención, Mirta. Sí, pero Bueno, yo quiero mostrar este libro, a ver si sale, si se ve o qué. No se ve, no se ve, no se ve, no se ve, no se ve. ¿Dónde está el foco? Acá está. Va a salir al revés igual. Bueno, esto que tengo acá es un libro de Mirta, justamente. Ahí está. Eso que se ve al revés es el título, es un libro de poemas de Mirta que se llama Zairiana, nada menos. ¿M? Es un gran libro de poesía, en la que Mirta toma la vértebra de la escritura saheriana y nos da una devolución lectora. Esto es una devolución lectora de la poética saheriana, pero con autonomía propia de la autora, ¿no es cierto? Este es el eco que la autora nos devuelve. Y me parece un libro extraordinario, que tengo la suerte de acá de tenerlo, y bueno, estamos hablando de Saer, esto es parte del asunto también, ¿no es cierto? Vamos a leer, yo voy a agarrar así como si fuera el me lichín. avergüenza todo lo que estás diciendo. No, ¿cómo te va a No, avergonzar? Escuchame no, una cosa, yo voy a agarrar como si fuera lichín, ¿viste? Voy a agarrar es una cualquier vergüenza. página. Mirá, me cayó el dedo acá. Voy a leer una sairiana de Mirta que dice lo siguiente: País natal, llanura de lucha, discordia y derrota, ajo y verano tan adentro, la geometría ajena, dejarla y volver a lo que nunca se fue, remontar el río curso arriba, ramalazos y desbordes, vértigo propio. Es un muy buen texto, es un muy buen texto. Y No, este texto, que yo lo elegí al azar porque cualquiera está bueno,
tiene mucho más que ver con el ensayo que vamos a leer ahora, este vértigo propio, porque acá lo que va a hablar Saer en este ensayo que viene es de un cierto extrañamiento, de definir a la poesía como un extrañamiento en realidad, ¿no es cierto? Y acá es donde va a ser Saer la diferencia entre, no de la diferencia, digamos, la dicotomía entre lo que es naturaleza y lo que es historia, ¿eh? Vamos con ese texto, que tampoco es muy extenso, ¿eh? Y dice lo siguiente: nacemos a la historia, después lentamente descubrimos la naturaleza. Eso es una observación muy interesante, porque uno en principio diría que es lo contrario: nacemos a la naturaleza y vamos descubriendo la historia. Pero no, nacemos en el contexto de una historia, que es la historia familiar, básicamente. Es tu mamá que te canta canciones de cuna, el bullicio de palabras que uno está escuchando, y después, lentamente, con el paso del tiempo, uno va descubriendo lo que es la naturaleza. Al principio, uno cree que la naturaleza es ese entorno hablado en el que uno se mueve, ¿no? Pero bueno. Es muy interesante eso. Bueno, después lentamente descubrimos la naturaleza. En la infancia nos consideramos inmortales porque se nos ha inculcado una historicidad primitiva, salvaje, una historicidad que lo inunda todo, sin fisuras, sin grietas, nos veda la perspectiva imaginaria de la muerte. La naturaleza es nuestra primera prohibición y son necesarios el aprendizaje y la experiencia para descubrir que había permanecido siempre ahí, que coexistía con la falsa historicidad. Y dice lo siguiente: la poesía es naturaleza, no lenguaje. ¿Qué tal? Digamos, la poesía en el sentido de la poesía, el impulso poético todavía no plasmado, porque obviamente eso se va a plasmar en el lenguaje. Pero ¿de dónde surge? Surge de la naturaleza. El lenguaje es la historia, ¿eh? Bien, No hay expresión. sigamos. El lenguaje es su opresión. Cuando despertamos a la poesía ya estamos dentro del lenguaje. No nos imaginamos la poesía más que como lenguaje porque comenzamos a concebirla dentro de él. A su vez, el lenguaje nace en el interior de la historia, constreñido por ella. La poesía busca en el lenguaje esos sedimentos, esas puertas que persisten en él y permiten el acceso a la naturaleza. La poesía tiende a borrar la historicidad del lenguaje. Toda poesía es un palimpsesto en el que se superponen y se confunden naturaleza e historia, pero es únicamente a través de la lectura que el lenguaje de la poesía reencuentra su historicidad. No hay, por lo tanto, crítica de la poesía, sino crítica de su lectura. ¿Qué les parece esto? Este es un poquito más complejo. Ricardo, si vos querés decir algo. Sí, una mínima cosa, ¿no? Digamos, a partir del texto de Saer y, digamos, de esa distinción que él hace entre naturaleza e historia, yo lo puedo aceptar como tal, también haciendo una pequeña aclaración. El lenguaje es naturaleza, porque nosotros, o sea, como humanos, estamos, estamos en el lenguaje, o sea, sin quererlo y sin que la historicidad modifique el lenguaje. El lenguaje tiene dos partes: la posibilidad de emisión, tenemos un aparato de fonación, etcétera, que es pura naturaleza, Sí, y también, digamos, una estructura psíquica, digamos, que tiene que ver con esa potencia, ¿no? Habría que distinguir entre potencia y acto. Y, y el lenguaje, en el sentido que lo trae Saer a colación, está como acto, y como acto, digamos, sí, como acto, o está sea, como claro. acto. Sí, de Entonces, acuerdo. en ese Sí, sentido sí, está constreñido, claro, constreñido por la historia, pero creo que no hay que exactamente. olvidar que, digamos, el lenguaje también es,
una pura potencia, Es una ¿no? potencia natural, o sea, que con la que es una dotación con la que venimos, pero no venimos con el lenguaje, venimos con la posibilidad del lenguaje, digamos. Exactamente, Tenemos el sí, sí, aparato psíquico y físico, digamos, si es que hay exacto. alguna diferencia entre psíquico y físico, Sí, para lo hubiera, sí. manejarnos dentro del lenguaje, ¿no es cierto? Pero como potencia. Un niño criado, el viejo mito del niño criado en la selva que no tiene lenguaje, obviamente, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué pasa? Una vez que el lenguaje se pone en movimiento, crea la Ujú. historia. Lo que crea la historia es el lenguaje. Ninguna palabra es nuestra. Cada vez que hablamos, siempre estamos hablando con palabras de otro. Tampoco, y por eso mismo tampoco ningún texto es nuestro. Este, tiene un Sí, sesgo sí, nuestro. hablamos, estoy Pero totalmente de hablamos, acuerdo. la Quería tradición hacer habla una por nosotros, distinción, claro, quería marcarlo nada exactamente. más que como, ¿Puedo hacer como distinción. Sí, una sí, acotación, dale, Silvia. si se quiere, pavota? Bueno, Yo creo que hay que salir de la cuestión de natura nurtura, toda esa cosa de naturaleza y sociedad, porque está diciendo algo tan maravilloso y lo dice tan poéticamente que me gustaría que volvieras a leer el último párrafo. sí, el que leímos Porque es recién. como, viste, cuando la orquesta termina de tocar, viste, esos segundos de silencio que a veces Sí. hay que hacer para... ¿Cuál es esto? La poesía tiende a borrar, desde ahí es, no sé. El último párrafo, Yo después, perdón, bueno, ¿eh? sí, sí, bueno, dice, pero es únicamente a través de la lectura del lenguaje que el lenguaje de la poesía reencuentra. No hay, por lo tanto, crítica de la poesía, sino crítica de la lectura, dice ahí. Y sigue esto. Hay también que la lingüística no podrá entrar nunca en relación con la poesía. Acá esto yo estoy de acuerdo, sino con las relaciones entre la poesía y la historicidad del lenguaje. La crítica de la poesía y la lingüística, del mismo modo que la política, son disciplinas de los términos medios. La historia no coexiste simplemente con la naturaleza, la suplanta de un modo abusivo, ¿eh? Pongámonos, o sea, esto tiene un valor si yo lo digo en un contexto literario, que estoy hablando de poesía, y tendría otra carga si yo estuviera hablando de política o si estuviera hablando de otro tema o de economía, ¿no es cierto? Pero está hablando desde la poesía, ¿no es cierto? Entonces dice que la historia suplanta abusivamente, en todo caso, a la naturaleza en este contexto, ¿no es cierto? La poesía, al regresar continuamente a la naturaleza, distinguiéndose por su ahistoricidad peculiar, no quiere negar la historia, sino confirmar la realidad de esa suplantación y verificar su fundamento. La conducta poética quiere replantear el lugar de la naturaleza en el interior de la historia, mostrando el equilibrio o la violación de sus relaciones. La finalidad de la poesía consiste en intentar recoger una naturaleza cruda, en estado puro, por decirlo de alguna manera, por usar una imagen mediadora. Para la conducta poética, la naturaleza es una historia desembarazada de la costumbre histórica. Acá hay un matiz que hace en cuanto a lo histórico, algo de lo que decía Ricardo. O sea, una cosa es la historia y otra cosa es la costumbre histórica, ¿no es cierto? No son exactamente lo mismo. La poesía quiere desembarazar a la historia de la costumbre histórica. ¿Para qué? Para poner en valor, en todo caso, lo que la historia podría llegar a expresar de la naturaleza, ¿no? Del magma ese del cual surge todo, ¿no es cierto? Y acá viene algo interesante, que me parece que que tiene que ver con el vértigo del poema que leímos recién de Mirta, ¿no? Dice, es un extrañamiento la poesía, asalta al poeta. En ese extrañamiento, el poeta realiza la negación de la negación, por la cual la historia había incorporado la naturaleza, suplantándola por una síntesis más rica. A través de la conciencia peculiar del extrañamiento, la historia se convierte a su vez en naturaleza, por un momento. Cuando tomo conciencia de que estoy aquí tratando de escribir lo que pienso sobre poesía, mi actividad se separa de la historia, se hunde en la naturaleza
y quedan únicamente la mano que se mueve en silencio, el sonido crudo de la pluma y la gesticulación de una escritura que no resuena. Me hundo yo mismo en el abismo de la naturaleza, en el extrañamiento. La naturaleza inunda también la luz muda de las catedrales, el mare magnum del saber, el rumor quieto de la muchedumbre. La función de la poesía es también revelar la realidad de ese hundimiento. Casi siempre el dolor acompaña esa revelación. Y querías lenguaje poético, ¿no? Del gran edificio de la poesía, ¿alguien quiere decir algo? Yo quiero decir que quizá el problema que tenemos acá es entender a qué se refiere la palabra, no digo que yo lo sepa, es entender a qué se refiere la palabra naturaleza. Puede estar chocando, pero naturaleza acá es más grande que me parece a mí, porque a mí me choca que si no, no debemos restringir el concepto de naturaleza para entender esto. No sé si me explico, no, no hablamos solo de lo de afuera, estoy yo No, también, no, no, claro, 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 ya claro. no O sé, sea, a cada uno menos de que nosotros es un de afuera, emergente de la naturaleza. O claro, sea, la naturaleza en todo caso, o sea, no es que yo lo sepa claramente, ni que te lo estoy explicando, ni mucho menos, digamos, para mí, naturaleza es eso que en algún momento a mí me produce el extrañamiento. ¿Qué significa el extrañamiento? El extrañamiento, en todo caso, es ese momento en que uno se sale de la historia, de lo histórico, de lo que venimos, de lo que nos contiene, básicamente, ¿no es cierto? Y que está expresado en el lenguaje. Porque ¿qué es la historia? La historia es el lenguaje. O sea, la historia está codificada a través de los mitos del lenguaje que venimos sí, recibiendo. Entonces, en algún momento se produce un extrañamiento y claro, las palabras dejan de tener sentido. Y no hay palabras para expresar ese extrañamiento. No hay palabras hasta que yo las busco. Entonces, ¿qué hago? Cuando las encuentro o creo encontrarlas, vuelvo a meter la naturaleza en la historia. La vuelvo a poner en palabras, tal vez buscándoles otro sesgo, en fin. Ricardo, Una pequeña cosa. El ser humano es justamente la falta de un ambiente natural. El ser humano construye la historia para, digamos, su cultura, básicamente, porque lo que le falta es su ambientación natural. La naturaleza exactamente. para nosotros, muchas veces la vemos como algo ajeno, somos naturaleza, pero la vemos como algo ajeno Claro. porque no estamos desambientados con Bueno, eso, respecto a la eso es lo que naturaleza. decía, viste que arrancó Exacto, diciendo, sí, sí, lo nacemos quiero en la afirmar, quiero decir historia. esto, sí. Nacemos en la Exactamente, historia y vamos descubriendo la naturaleza de a poco. Porque exactamente, además nacemos exactamente. dentro de una casa, arriba de una cama, eso es historia. Es pura historia. Es pura Claro. historia de cultura, o también Sí, se le puede en un sentido sí, lato, ¿no? dale, Cecilia. A ver si sirve esto que estoy pensando. Yo quisiera distinguir naturaleza de biología. Sí, Y diciendo esto, me estoy acordando que los libros que hablan de taoísmo, que dicen que definiendo el Tao, es lo más cercano a poder definirlo es con poesía y así todo se pierde. Una vez que se sí, arma la definición con un discurso poético. Me es- parece que me parece que es una audacia intentar hacer poesía porque se nos escapa de las manos lo que estamos percibiendo de la naturaleza, de esto de lo natural, y cuando le damos forma de discurso se nos escapa. y Y sí, ahí bueno, está porque lo claro, o sea, fascinante, lo volvés a traer ¿no? a la historia, a la cultura. Porque, pensando con lo anterior, cuando se critica a un escritor por una postura ideológica, lo estamos como encorsetando más aún. Sí, claro. Y ahí es donde podemos hacerlo, pero no nos olvidemos de aquello, digamos. Podemos decidir hablar de la ideología de un autor, de No, cómo claro, claro, claro. hizo la crítica, me parece, con respecto, por ejemplo, a un concurso de poesía,
es más judicializable el que participa como juez que el periodista que escribió lo que pudo, ¿no? Sí, Corriendo sí, de sí. los deshonestos, ¿no? O sea, Está que muy los bien honestos son deshonestos, ya está, no merecen la pena ni ser hablados. Cuando alguien es deshonesto y quiere vender libros, inventa cosas y dice cosas para comercializar, ya no tiene sentido que los No, pongamos no, en claro. Y lo que me parece muy el... bien la distinción que hiciste vos, o sea, de separar lo que llamamos naturaleza de lo biológico. Cuando decimos naturaleza no estamos hablando de lo biológico en todo caso. Estamos hablando de aquello que no está codificado, que no está historizado, digamos. O sea, que está fuera del código del lenguaje. Si que hay nos algo que, saca de las convenciones, exacto, salimos o sea, realmente de las algo, convenciones. claro, algo que no está codificado por el lenguaje, ni siquiera lo vemos, porque vemos a través del lenguaje nosotros. Entonces, Pues lo intuimos, eso es lo que ¿no? produce el extrañamiento, ¿viste? Cuando te salís de la codificación, ¿viste? No, no es biológico, es otra cosa, qué sé yo. Ricardo, Mínimamente, es el concepto de lo real. Es el sí, concepto llamalo de lo real así. para muchos, no solo para Lacan, sino para muchos. Hay muchos teóricos, Iba digamos, a sobre preguntar eso. justo si había algún psicoanalista, porque para los Eh, lacanianos el inconsciente está estructurado como lenguaje. Yo creo que debe haber Eh, más de uno. Debe haber, ¿no? Acá Algunos lo estoy veo viendo. muchas caras cómplices. Sí, Bueno, Bueno, sí. Se la confiesa. Más preocupación que cómplices de, culpables, diría yo. Es un chiste malo, ¿no? la preocupación de Saerso por lo real, por el término de lo real, es una constante en toda su obra, ¿no? Sí, Esa, claro. la rugosidad de lo La real, rugosidad de lo real. a lo poco que tenemos acceso con respecto a lo real. Eso que dijo Virginia recién, en algún momento de su obra, en alguna cuestión, ahí él habla de la rugosidad de lo real, queriendo decir algo que no tiene manera de decirse. Hasta ahí llego, la rugosidad de lo real, un grumo de realidad, pero mucho más no puedo ir. Y ya estoy falseando, con eso mismo ya estoy falseando eso que estoy percibiendo, mi extrañamiento ante eso. Entonces, bueno, va un poco por ese lado. Sigamos. Acá vamos. Puedo Entonces, hacer una sí, mínima sí, acotación, adelante. mínima. Eh, Sayer utiliza un término que es lo espeso real. También, claro, sí, Lo sí, sí, espeso sí, real. sí, sí, Y sí, hay una sí. continuidad de Saer en Daniel Freidenberg. Daniel Freidenberg escribió un Bueno, libro que se llama Lo espeso real, que está tomado directamente de Saer y que sí, está hablando de lo que vos mencionaste recién. Eso. exactamente. Y esa materia que se fuga también de Freidenberg, esa materia que se fuga, es eso, ¿viste? También, de alguna manera, ¿no es cierto? Bueno, continuemos. Entonces dice. Eh, vale decir, o sea, entonces está hablando, la crítica y la lingüística se quedan afuera de la cuestión, porque en realidad lo que analiza la crítica y la lingüística es la relación, en todo caso, de la poesía con el lenguaje, no la poesía en sí misma, dice. Vale decir, van contra la poesía. Para que la poesía se haga evidente, es necesario que su lectura desencadene a su vez un extrañamiento. Está bien. Esto es interesante. Mi extrañamiento como poeta yo lo puedo sentir o no, ¿viste? Transmitir más o menos. Pero si yo consigo transmitir ese extrañamiento a un lector, no, que no va a ser el mismo extrañamiento que el mío, ¿eh? Por algún motivo el tipo se va a sentir extrañado de alguna manera o descolocado de alguna manera. Por ahí va el asunto, ¿eh? Porque no estamos hablando de nada concreto. Bueno. ¿Cómo es que decía entonces? Con la poesía, bueno, lo que De atenta en leer la la sí, legislación. lo que atenta en la lectura crítica y lingüística contra el prejuicio de la razón. Según la crítica y la lingüística, la historia es una pared compacta pero ciega. Consumidoras, en el sentido peyorativo del término, la lingüística y la crítica transforman la poesía en una textura árida que ciega a ella misma, condensa una luz que es mala y enceguece a su vez a los que miran. Esto es muy interesante lo que está diciendo acá. O sea, ven la pared exterior
la capa del lenguaje, no pueden penetrar más allá de eso. Ninguna poesía es penetrable, en definitiva, ¿viste? Entra sola o no entra, ¿eh? Y a mí lo que me encanta acá es considerar que la poesía es una especie de luz mala. Eso está bien, es muy poético también. Podemos tomarlo para escribir algo nosotros. La poesía como luz mala. Es muy productiva esa idea, ¿no es cierto? También. Bueno, sigamos un poquito adelante, ya falta poco, ¿no? Una luz que es mala y enceguece a su vez. Es la imagen de una historicidad falsa rebotando contra sí mismo. Es una historicidad narcisista. Para ser verdadera, la historicidad debe revelar su carga de naturaleza y debe saber que la naturaleza está en ella y la sostiene. Para enfrentar la poesía, para reencontrarla más allá de la historicidad del lenguaje, debo, por lo tanto, y no voluntariamente, poner en suspenso la crítica y la lingüística, y no voluntariamente, vale decir, por qué sentido en mí mismo la extrañeza, voy hacia la poesía. Me apoyo, está encomillado, en ella, para recuperar otra vez el equilibrio de la extrañeza que había negado. Y acaba a citar una frase suelta, dice, mi único apoyo es la poesía, dice uno, tal poeta me sostiene. Y Saer dice vulgaridades, literatura, que quieren decir de la vacilación y del terror, del gusto de la ceniza de un cosmos que se incendia y desaparece en la percepción del momento en que estoy aquí, soy sostenido por la poesía que ha recuperado, por medio del lenguaje, el equilibrio de la historia y de lo insondable. Esto es magistral. ¿M? Por un momento, se equilibraron la historia y lo insondable. Lo insondable como sinónimo de esta naturaleza que veníamos diciendo, que no es lo biológico ni es mucho menos, ¿viste? Es lo insondable, lo incodificable, ¿no? En todo caso. Bien. La falsedad de la crítica es una falsedad banal, ya que no roza la poesía y propende a la sociabilidad. Desde el momento en que habla, la crítica habla de sí misma, y si no puede ser de otra manera, no se puede hablar de la poesía, dice Saer. La crítica habla de sí misma desde el momento en que habla de lo que le dio origen, es decir, de la sociabilidad, que es el grado extremo de la historicidad, su casquete polar. Habla, para decirlo invirtiendo la imagen, de la historicidad cruda. La abstracción no es el reino de la poesía y la historia desembarazada de la naturaleza es una abstracción. Y acá, bueno, va a citar a Baudelaire, dice, Baudelaire despreciaba a Moreau porque lloriqueaba, porque no hablaba del verdadero dolor. Vale decir, porque notaba en él la ausencia de la disciplina inherente a la pretensión de convertir la poesía, el extrañamiento, en lenguaje. Y acá hay algo interesante también, más allá de esta polémica entre estos dos poetas, la disciplina inherente, ¿viste? Y esto tiene que existir, o sea, en el oficio tiene que haber una disciplina. Una disciplina que por ahí, esta disciplina inherente, ¿no es cierto? No es que alguien te la va a enseñar, ni alguien te va a decir cuáles son las reglas del juego. Pero uno tiene que sentir que está ejerciendo una disciplina o tiene que imponerse una disciplina, por caprichosa que sea, y llevarla a las últimas consecuencias, ¿viste? Lo que Baudelaire veía en este otro poeta era que no tenía esa disciplina para transmitir el extrañamiento, ¿viste? Esto no es que escribimos cualquier cosa, o sea, tenemos una disciplina, tendríamos que tener una disciplina, ¿no es cierto? Y cumplir con ella, ¿eh? Inventarnos unas reglas, ¿eh? Bien. Eh, bueno, no importa, vamos a saltear acá porque sigue hablando de este poeta. Escapaba del abismo con la máscara, eludía hablar del tema porque quería eludir pensar en él. La gran poesía es el resultado de una elección del dolor, una búsqueda, una disciplina de la extrañeza que lo borra todo, que consume el mundo, lo sumerge en la oscuridad y lo rescata, lavado y nítido, para una historicidad más alta, menos primitiva. Es decir, no está negando la historicidad, de ninguna manera. Está hablando de hacer un puente entre esos dos momentos, ¿no es cierto? El puente del extrañamiento,
que vos vas a traer a la historicidad que es la palabra. La palabra es historia, o sea, no podemos zafar de eso. Uno está trabajando con la palabra, esto se está poniendo su extrañamiento en la historia, o en la historicidad, o en el código, está codificando un extrañamiento. Por lo tanto, podemos decir, exagerando un poco las tintas, toda obra de arte, digamos, o toda obra literaria, vamos a restringirlo a la palabra, todo poema, termina siendo un fracaso, en definitiva. Aún el poema más logrado es un fracaso, porque se está entregando a la historicidad, está codificando algo. Bueno, terminemos esto y después vamos a decir una cosita más. Bueno, entonces ahí termina más o menos, dice, en rigor de verdad, la poesía es hecha por todos porque la poesía está en todo. Este era un postulado de los simbolistas, de los decadentistas y demás, y de muchas vanguardias del siglo XX. Lautréamont decía, es decir, si la poesía no la hacen todos, no existe la poesía. Y la poesía está en todos. Efectivamente, ahí termina este pequeño ensayo. Pero me parece que pone el dedo Hola, en algunas Mira que llaves, sí, Jorge. sí, papá, A ver, Daniel, mira. ¿cómo Sí, estás? a mí me parece que en el ensayo se menciona siempre la palabra ¿Qué poesía. haces? Perdón, ¿qué es un...? eso no lo No, sé. sentí unos sonidos. Sí. Se habla de poesía y no se habla de Ah, no, poema, ¿no? no, gracias, tú, Espera un gracias. momento que voy Espera No, a... me pasa. En las que- clases pasa también. eh, ahí me parece que le pegué, di en el sí. blanco, dale, va. No, te decía que en el ensayo me parece que Sayer siempre habla de poesía, porque, a ver, para entender bien esto me parece que hay que hacer distinciones todo el tiempo, como la que hacían recién en relación a la naturaleza y lo biológico. Me parece que yo, por lo menos para entender esto, necesito distinguir poesía de poema, porque lo que Sayer creo que no menciona la palabra poema, vos la acabás de mencionar, Isaías, sino que habla de poesía. Es como hablar de la música y hablar de una canción o de una Sí. sinfonía, ¿no? Ujú. O sea, en realidad uno como crítico, como lector o como oyente puede acceder al poema. A la poesía, o sea, aparece como una cosa mística. Ahora, yo creo que no siempre fue así históricamente, pero yo creo que un tipo que escribió un soneto en la época del siglo de oro español, o me lo imagino a Bach escribiendo una partita para piano, por ejemplo, no sé si estaba pensando en que había una música más allá de cierta concepción de lo divino. ¿No? Ellos eran como artesanos, Eran Calderón, Lope de Vega, artesanos. eran tipos que me parece que tenían en claro que componían un artificio que tenía que estar muy bien Sí. hecho. Ahí aparece lo de la disciplina. Me parece que cuando la idea de Dios se empieza a correr del panorama, entonces aparece esta cosa mística de la poesía y de la naturaleza, porque en definitiva hay un eco de todo eso. Hay un eco, claro. Lo que nosotros tenemos es el poema, que es un pedazo de historia, o sea, las palabras que uso, los temas que trato, Totalmente. están vinculados con la historia. Ahora, lo otro, como no accedemos, yo no sé si el poeta accede, si el músico accede, o en realidad es un poco, no sé, como la cosa en sí de Kant, ¿no? Una cosa que Y no podemos bueno, llegar claro, la nunca, y cosa qué en sé sí, yo. ¿viste? Sí, Ahora, lo que vos decís está muy bien, o sea, en la época, digamos, del barroco que vos estás mencionando ahora, estos grandes artistas, ¿viste? Que son, que uno considera hoy, eran trabajadores, o sea, ejercían un oficio como el tipo que limpiaba las chimeneas, o como, ¿viste? En fin. No estaban sustentados por la idea de que estaban haciendo un arte fundamentado en tal otra cosa, ¿viste? Y cuando aparece este reemplazo, digamos, o este fundamento nuevo que sería la naturaleza, Saer la llama naturaleza, otros la llamaron de otra manera, ¿viste? Esto aparece a partir del siglo XIX, ¿viste? Desde la primera mitad. Todo esto empieza, ¿viste? Con Baudelaire o un ratito antes de Baudelaire, ¿viste? claro. Que fue el tipo que dio una vuelta de campana a la cosa esta, ¿viste? Pero, y hay una cosa, si querés llevarlo al otro extremo del tiempo, ¿viste? Acá hay algo de platonismo también, ¿viste? Implicado.
¿viste? O sea, está el cielo platónico de las ideas, de las formas, ¿viste? De las que nosotros solamente percibimos su sombra, su aproximación, ¿viste? Y también ejercemos una aproximación a aquello que estaría en alguna parte, no sabemos qué es, no sabemos cabalmente cómo es. Esto hoy le podemos llamar naturaleza, le podés llamar lo insondable, lo Mm. invisible, lo inalcanzable, lo incodificable, llamámoslo como quieras, ¿viste? Pero digamos, la vieja doctrina platónica sigue persistiendo en lo que sería la lingüística, ¿no es cierto? O en el concepto de arte que uno tiene hoy en día. Uno está expresando algo que viene de alguna parte. ¿Y cuál es aquella alguna parte? Y no sabemos, no lo sabemos, porque no está en el lenguaje. Uno pone en lenguaje algo que no está en el lenguaje. O por lo menos uno da cuenta acá la palabra clave es extrañamiento. ¿Viste? Mm. Extrañamiento no es una palabra para tomársela a la ligera. Mm. Yo creo que es una, una descolocación que uno percibe con mucha fuerza, ¿no es cierto?, en algún momento. Y quiere dar cuenta de eso. Pero es que no sabes de lo que estás hablando, en definitiva. Vas a escribir tu texto aproximativamente a eso, tratando de transmitir esa conmoción que vos percibiste en algún momento, para que la reciba otro y la perciba otro a su manera, ¿viste? Porque, o sea, a mí lo que me produjo el extrañamiento es algo que yo no sé qué es, ¿viste? Nada, pasó un pájaro por la ventana y me produjo una raya en el cerebro. Ah, pero es una intermitencia, ¿viste? Porque lo que Sí, tenemos son las palabras, o lo sea, que el telón tenemos de son las fondo es lo palabras, histórico, ¿viste? lo otro Ahora, es una apertura que se cierra enseguida. cuando yo escribo mi poema del pajarito y vos lo lees, o sea, vos no viste ese pajarito, ni pretendo yo que hayas visto ese pajarito. A vos te va a producir una raya, algo que yo haya puesto en el poema que no tenga por ahí nada que ver con la imagen del pájaro, sino la forma como yo, a través de de mi saber, pude construir un equivalente que a vos te conmueva. Algo por ahí, ¿viste? Pero todo se dirime en el lenguaje, en definitiva, ¿viste? Porque no tenemos otra cosa. Hablar de lo otro es aproximarnos a algo que no conocemos. Y si hacemos afirmaciones taxativas, estamos mintiendo, ¿viste? ¿Viste? Sí, mire, Mirta, vos levantás la No, mano. yo me acuerdo ahora de Quiñar que dice el lenguaje, pero el lenguaje lo usamos como retórica especulativa en Sí. última instancia, ¿no? Especulamos cada uno especula, Saer busca lo real y siempre lo pone entre signo de pregunta, reales, lo que se dice reales, va a una hoja y siempre encuentra que hay hojas diferentes o verdes diferentes. Quiero decir que es una búsqueda realmente extrañada con respecto a lo material, aunque se siente materialista de muchas formas, Sí. pero es negativo ese, y no alcanza la materia finalmente. Es un No, materialista viste, negativo. aparte no, este, esto también, bueno, estos dos ensayos tienen que ver con la poesía y acá, en algún momento de lo que leímos dice específicamente Saer, es una afirmación taxativa que él hace, viste, pues, es discutible, obviamente uno lo acepta, dice, no se puede hablar de poesía, ¿eh? Sin embargo, debe ser uno de los temas de los que más se Sin embargo, habla escúchame, sin embargo, él dice que, por ejemplo, narrar es una función del espíritu. Todo ser humano, no importa cómo narra, cuenta algo, Sí, pero cuando ese narrar se convierte en arte, es poesía. Eso también lo dice sí, el sí, arte. claro que sí. De hecho, las narraciones de Saer, digamos, vos podés decir que Saer es un narrador cuando escribe poesía y es un poeta cuando escribe narraciones. ¿Viste? Uno tiene Bueno, cuentos título del, que son realmente Sí. muy ¿Cómo es poéticos. Virginia lo que ibas a decir? el título de su libro de poesía, maravilloso, por El arte ejemplo. de narrar. El arte de narrar, exactamente, ¿viste? El arte de generar mitos,
¿viste? En definitiva. Yo quiero, vamos a cerrar un poquito, estuvo bueno esto, ¿viste? Me gustaría que sigamos Sí. pensando, ¿viste? Porque está, ¿viste? Estas cosas son actuales, siguen siendo actuales. Son insignificantes, porque no mueven la aguja de nada, ¿viste? Mañana vas a comprar las papas y aumentaron, ¿viste? No importa. Pero a nosotros nos interesa, son nuestros juguetes, ¿no es cierto? Entonces, quiero cerrar con un pequeño poema de Saer, ya que estamos. ¿Eh? Y Perdón, Isaías, sí, puedo decir para agregar un poco más a esto de to- extrañamiento y, adelante, sí, podés. y lo que en relación a Freud en este caso, que extrañamiento para Freud era precisamente aquello que es natural y se vuelve ajeno. Eso es el extrañamiento Y para bueno, Freud. claro, de repente estás en un lugar que no conoces y eso es el extrañamiento, ¿viste? Bien, vamos a terminar con un Sí, pequeñísimo poema de Saer que se llama Ruidos de Agua. Y dice lo siguiente, nadie está, aunque parezca estar, en el mundo, como cuando en el agua lisa y resplandeciente cae una piedra que llena el aire con su eco. Igual el todo, permanencia inmóvil, se abre y se cierra en cada nudo fugaz de acaecer, ruidos de agua y silencio después, en un lugar arcaico y sin orillas. Eso es extraordinario, ¿eh? Nudos del acaecer. ¿De qué? Hermoso. Nada, ¿viste? Sin orilla, ahí tenés el río sin orillas, en un lugar extraño y sin orillas, ¿eh? Nadie está en el mundo, aunque parezca. Eso está visto desde el lado de las comillas, ¿no? Naturaleza, lo insondable, lo indescifrable. Pero está puesto en palabras, que todos entendimos, ¿m? Pero no tocamos eso insondable. Tocamos las palabras, le sobrevolamos las palabras. Ahora, esto a mí me produce cierta conmoción, me sigue produciendo cierta conmoción, que no es la misma que seguramente le produjo a Saer, y así sigue funcionando la cosa, ¿no es cierto? Bueno, todos temas abiertos y discutibles. Sí, Virginia. No, 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 para el final Ah. quiero decirte. Bueno, yo quiero, bueno, eso ha sido todo por hoy, digamos, en cuanto a lo que yo tenía para traer, Gracias. ¿no? Pero ya que estamos acá ahora todavía antes de irnos, vamos a aprovechar, porque estoy viendo acá muchos artistas, muchos escritores y demás. Este, si tienen algún evento que promocionar, alguna cuestión que nos quieran contar, alguna lectura, alguna presentación de libros, de música, algún fenómeno circense, algo por el Yo tengo estilo, un fenómeno circense, este es no, el no es momento de estoy hacerlo, ¿eh? poniendo, a ver, espérate, estoy poniendo en el chat porque este jueves, después de los paros y de los feriados, arranca el Aparejo, que es el ciclo de entrevistas, ahí lo estoy poniendo. Y Hermoso. es la entrevista con Mónica Cifrin acá en la biblioteca de Evaristo Carriego, así que el que esté por Palermo y tenga Bueno, ganas, ¿cuándo es? ¿El jueves? el ¿Qué jueves día a es? las 6 de la tarde, entrada Jueves. libre, obviamente, no. Jueves, 18 horas, Biblioteca Carriego, que está en la calle Honduras Honduras y y Bulnes. Ahí puse el Bulnes. flyer. Así ¿Eh? que... Entrada libre y gratuita. ¿Qué más ¿y quieren? quién es el entrevistado? Es Oh, Mónica Cifrin, La esta. poeta Mónica Cifrin. perfecto, gracias. ¿Alguno más quiere publicitar algo? A ver, Mirta. Y yo los invito si quieren venir a Villa Carlos Paz. ¿Quién no quiere ir a Sí, Villa Carlos ponemos, Paz? claro. El sábado 24 de mayo voy a presentar esas aerianas acá Bien. en lugar. Así Ah, muy que, bien. bueno, ¿Eh? yo los envidio a todos los que están. A Virginia le Sa- digo que hoy ir a los encuentros que ella hace, pero bueno, no Con puedo. bueno, Mirta hemos coincidido, hemos presentado libros juntas el año pasado. Fue un sí. placer. Sí. Bueno, Ojalá Sairianas de pueda Mirta se consigue acá en Buenos Aires, se consigue ahí por ir de catálogo. nuevo en julio. ¿Vas a venir? Bueno, perfecto. Avisá con tiempo, así preparamos Sí, alguna cosita, Bueno, alguna picada o sí, algo. sí. invito Una cuando picada sairiana vamos a hacer con y si me salamín y todo eso. invitan, así nos encontramos. Y Bueno, muchas Sí. gracias, perfecto. fue muy hermoso todo. Bueno, bueno, yo les agradezco muchísimo y si tenemos suerte, dentro de 15 días hacemos. A ver, Ricardo, vos.
No, por si alguien no lo escuchó al principio, no sé. Eh, el domingo 25 de mayo va a salir una nota Ah, sobre eh, la poesía completa de de César Pavese, Pavese, traducida por hablando de Saer. Oh, Auricena. El arte de narrar está tomado directamente de Pavese. Sí, Eh, digamos, es una cita y un homenaje a sí, claro, Pavese, claro. el arte de narrar. Bien, Eh, y va a haber una nota que va a ser nota de etapa en el suplemento Cultura de Perfil. ahí compraremos el diario el 25 de mayo. ¿Eh? Muy bien. Sí, Tomamos el chocolate y vamos Vecino. a comprar el diario. Bueno, Bueno, ¿algo más? No, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes, yo la pasé gracias. bárbaro y nos vemos Bueno, dentro de 15 Nosotros días. gracias. también, Muy Isa. bueno. Gracias. Adiós. Nos vemos. Hasta Gracias. pronto. Saludos a Adiós. todos. Gracias. Un gusto. Hasta la próxima.